Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien, ¿no es cierto? Bueno, esta lección es sumamente importante. Recuerde que es miércoles y al ser miércoles estamos nosotros en escatología bíblica. Estamos en una parte, en una sección de Apocalipsis que es bien interesante, porque en esta sección se nos presentan 7 figuras claves para poder entender todo el relato de Apocalipsis. Cuando hablamos de las figuras claves de Apocalipsis, nos estamos refiriendo a esos personajes que son relevantes. O sea, se mencionan a muchos personajes en el Apocalipsis, pero hay unos personajes que definitivamente pues, la sacan del estadio por su participación y su protagonismo. Hasta el momento nosotros ya hemos visto varios. ¿Me recuerda por favor el nombre de los que ya hemos visto, si es tan amable? Gracias. Y de esta manera iniciamos la clase de hoy. El nombre de los que ya hemos visto. ¿Cuáles? Gracias por participar. La pregunta es para todos. Bien, de esos 7 hemos visto, pero no solamente el gran dragón. Es más, antes del gran dragón vimos otra figura. ¿Cierto? Antes del gran dragón vimos nosotros otra figura. El gran dragón es una, pero no es la primera figura. Antes del gran dragón vimos una. ¿Cuál vimos antes del gran dragón? Antes del gran dragón la figura es una mujer. ¿Se acuerda? Una mujer. Eso quiere decir que hasta el momento de las 7 figuras nosotros hemos visto primero, ¿sí?, la figura de la mujer. Y segundo, la figura de el gran dragón. El gran dragón. Eso. Muy bien. Entonces, si yo le pregunto a usted quién es la mujer, porque la mujer es la figura, entonces no estamos preguntando el simbolismo. Ahora sí le pregunto el simbolismo. ¿La mujer es quién? ¿La mujer es quién? ¿La mujer es? La mujer es la nación de Israel. Muy bien. Ahora, el gran dragón. ¿El gran dragón es quién?
El gran dragón es Satanás. Muy bien. Eso, versículo 1 y 2 se habla de la mujer, versículo 3 y versículo 4 se habla del gran dragón. Ahora nos corresponde entrar al versículo 5. Y el versículo 5 dice así: y ella dio a luz un hijo varón. Entonces, son cosas que hay que comenzar a escribir, ¿no es cierto? Porque es otra figura, y hay que comenzar a sacar aparte como sus partes, su descripción, para llegar a la conclusión de cuál es la figura. Entonces dice que dio a luz un hijo varón. Un hijo varón. Eso es lo primero que se dice. Después se dice que ese hijo varón regirá con vara de hierro. Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Van dos, ¿no es cierto? Y después dice que su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Esas son las tres cosas que se nos dicen ahí. Bueno, cosas sumamente interesantes, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Yo creo que una persona que conoce la Biblia, ¿sí? Que la ha leído y que la retiene, pues a esa persona le va a quedar muy fácil identificar de entrada quién es ese hijo varón, que en segundo lugar se nos dice que regirá con hierro, con vara de hierro a todas las naciones, y en tercer lugar se nos dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿sí? Lo primero que se nos dice es que la mujer, ¿me recuerda usted, por favor, quién es la mujer? Si es tan amable. Gracias. Usted dirá, otra vez, sí, otra vez. Es que de pronto alguien está pensando en una mujer, ¿sí? Y no es una mujer. Alguien está pensando en una mujer y no es la mujer. Entonces vamos por partes. Ojo, porque de repente usted sepa quién es el hijo varón. Pero si usted llega a decir quién es el hijo varón, yo le voy a comenzar a preguntar todos los versículos y todas las citas bíblicas que confirman lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 12, porque como eso es con Biblia abierta, ¿no es cierto? Entonces, ok, en primer lugar, usted tiene que revisar conmigo el Evangelio según San Juan capítulo 4. Eso es lo primero que va a hacer. Evangelio según San Juan capítulo 4. Ahí. El versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 22. Eso es lo primero. Me avisa cuando ya, por favor. Bien, y los demás me avisan cuando ya, por favor. Listo, gracias. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La última frase, recuerde que aquí en Juan capítulo 4 está el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, allá en Samaria. Y el Señor le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, o vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. La frase que hay que escribir ahí al frente de Juan 4:22 es que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Para eso le toca a usted ubicarse rápidamente en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Bien, en el capítulo 9, en el versículo 5. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Muy bien. Me avisa cuando ya. Romanos capítulo 9, versículo 5. Creo que ya. Muy bien, listo. Romanos capítulo 9, versículo 5, bueno, pertenece a la serie de versículos en donde el apóstol Pablo está haciendo una descripción. ¿Y está haciendo una descripción de quiénes? Dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis parientes según la carne, ¿quiénes son? Versículo 4, que son israelitas, los parientes
de Pablo, según la carne, eran los israelitas, y a continuación pues comienza a hacer una descripción, porque dice, de los cuales son la adopción primero, la gloria segundo, el pacto tercero, la promulgación de la ley cuarto, el culto quinto, las promesas sexto, de quienes son los patriarcas séptimo, mire, 7 requisitos o 7 cualidades, más bien 7 beneficios, y en octavo lugar dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí dice, lo más importante, lo que hace destacar a ese pueblo, aparte de las 7 cosas que ya se dijeron con anticipación, pero la cosa que más hace destacar a ese pueblo, me refiero a los israelitas, es que de ese pueblo vino Cristo. Entonces Romanos 9:5 dice que de Israel vino Cristo. Evidentemente, pues él nació de una de las tribus de Israel, que es la tribu de Judá, a la cual pertenecía José y a la cual pertenecía María. Eso ya lo sabemos, porque recalcamos y recalcamos y recalcamos y recalcamos todo eso en diciembre en las novenas. Bien, entonces cuando dice el texto que la mujer tuvo un hijo varón, y la mujer es Israel, entonces estamos aquí pensando en un hijo varón, o sea, un descendiente varón de la nación de Israel. ¿Sí? Descendiente varón de la nación de Israel. Eso es que la mujer tuvo un hijo, pero es que la mujer no es una mujer, la mujer es una nación. Entonces, si la nación tiene un hijo, quiere decir que es un descendiente varón de la nación de Israel. Ahora, Isaías capítulo 9, mucho versículo, sí, pero es que hay que entenderlo bien. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Es el tercer versículo de la noche. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Me avisa cuando ya? Por favor, gracias. Listo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note la primera frase, lo que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de un niño, está hablando de un hijo. Bien, un niño o un hijo que la mujer dio a luz, o sea, un niño, un hijo que la nación de Israel dio a luz. Eso es lo primero que se nos dice. Ahora, pregunta. Cuando Isaías capítulo 9, versículo 6 está hablando de un niño o de un hijo, ¿de quién está hablando? Cuando Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que de Israel vino Cristo, la pregunta es, ¿quién es Cristo? Cuando Juan capítulo 4, versículo 22 dice que la salvación viene de los judíos, ¿cómo así que la salvación viene de los judíos? ¿Quién es el encargado de salvar al mundo, que fue el mismo que vino de los judíos? Está hablando de una persona, ¿no es cierto? Está hablando de uno solo, el que cumple todas las profecías, el importante, el relevante en la Sagrada Escritura. Está hablando de el Señor, o que estoy hablando de quién es Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? Según Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿Quién es Cristo? Según Romanos capítulo 9, versículo 5. Pues Cristo es. ¿Quién es Cristo según Romanos 9:5? La salvación viene de los judíos. ¿Quién es el Salvador? Un hijo nos es dado. ¿Quién es el hijo? Un niño nos es dado. ¿Quién es el niño? El niño es, pero tiene que ponerle un nombre propio. Tiene que ponerle un nombre propio. Y hasta el momento ninguno le ha puesto nombre propio. El nombre propio es Jesús. Alguno dirá, yo escribí Jesucristo. Jesucristo no es lo mismo que Jesús. Porque la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, la palabra Jesús y la palabra Cristo. De modo que el término Jesucristo viene siendo no un nombre propio. El nombre propio es uno. El nombre propio es Jesús. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Quién es Cristo? Jesús. ¿Quién es ese niño? Jesús. ¿Quién es ese hijo? Jesús.
Regresando a Romanos capítulo 12, versículo 5, otra vez, sí señores, otra vez. Regresando a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5 dice el texto, y ella dio a luz un hijo varón. Ahí está. Esa es la primera cosa. 1, 2, 3 versículos para hablar del hijo varón. Muy bien. En segundo lugar dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es lo segundo que se dice. Lo primero, un hijo varón. Lo segundo, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Para entender eso de que regirá con vara de hierro a todas las naciones, hay que ir al Salmo capítulo 2. Por favor, vaya al Salmo capítulo 2. Gracias. Salmo capítulo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Bien, el Salmo capítulo 2 es considerado el primer salmo mesiánico. En los 150 salmos hay una serie que son los salmos mesiánicos. ¿Sí? ¿Por qué se llama esa serie de los salmos mesiánicos? Porque todos esos salmos hablan del Mesías. No los 50 salmos hablan del Mesías, pero sí en los 50 salmos hay una serie o hay un grupo de salmos que habla del Mesías. Entonces, como esos salmos se dedican única y exclusivamente a hablar del Mesías, se conocen como salmos mesiánicos. Y el Salmo capítulo 2 es el primer salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque dedica todos sus versículos, es decir, los 12 versículos que lo conforman, a hablar del Mesías. El versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es Jehová? Dios Padre. ¿Y quién es su ungido? Ungido es el castellano de Cristo o de Mesías. Es decir, ungido en español, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y significa lo mismo. ¿Qué significa? Lo que significa en español, ungido. Entonces la palabra Cristo significa ungido, es un término griego. La palabra Mesías significa ungido, es un término hebreo. Para nosotros es más fácil entender el término ungido, que significa alguien en el cual se ha derramado la unción. Es decir, el término Cristo es griego, por lo tanto no tiene una aplicación tan directa a nosotros. El término Mesías es hebreo, por lo tanto no tiene una aplicación tan directa a nosotros. Pero el término ungido, si pertenece a nuestro idioma, lo podemos entender muy bien, más que la palabra Cristo y más que la palabra Mesías. Que algunos llevan años en el cristianismo llamando a Jesús el Cristo y ni siquiera saben lo que significa la palabra Cristo. Algunos llevan años en el cristianismo llamando a Cristo el Mesías y ni siquiera saben lo que significa la palabra Mesías. Por eso el significado de las palabras es tan importante. Él es el ungido. Cuando usted usa el término Jesucristo, usted está usando el nombre propio de la persona que es Jesús y el título Cristo. La palabra Cristo es un título que tiene un significado. La palabra Jesús, siendo nombre propio, también tiene un significado, como su nombre tiene un significado. María significa algo, Marta significa algo, Juan significa algo, ¿no es cierto? Gloria significa algo, Magda significa algo, Freddy significa algo. Es una palabra y toda palabra tiene un significado. La palabra Jesús significa Salvador. La palabra Cristo significa ungido, lo acabamos de decir. Jesucristo quiere decir el Salvador ungido. O Jesucristo quiere decir el ungido para salvar. ¿Sí? ¿Por qué Él es el Salvador? Porque fue ungido para eso. ¿Qué hace la unción con una persona? La unción con una persona lo capacita, lo habilita, le da la destreza, le da la facilidad, le da la capacidad de realizar determinada tarea. Nosotros somos ungidos, se nos ha dado la capacidad de predicar el evangelio, se nos ha dado la capacidad de hacer las obras que Cristo comenzó a hacer. Entonces la palabra Jesucristo significa el ungido para salvar, o el Salvador ungido. Eso significa la palabra Jesucristo. Muy bien. Aquí en el Salmo capítulo 2 entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
que en otras palabras significa pues que los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra, o sea, es un complot contra Dios y es un complot contra el Mesías o contra el Cristo o contra el ungido o contra el Salvador. Y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, no nos vamos a someter a lo que Él nos está diciendo. Eso es rebelión, eso es rebeldía, eso es anarquía, eso es no me someto, eso es dejarse llevar libremente por su naturaleza pecaminosa, perversa, corrompida, depravada e inclinada hacia el pecado. Y fue exactamente lo que hicieron con Cristo en los días de su carne, cuando todos se unieron con todos para matarlo. El versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Eso quiere decir que Jehová nombró al ungido rey. Y como Jehová fue el que nombró al ungido rey, por más que los reyes y príncipes de la tierra no quieran que él reine, el Señor, versículo 4, pues se ríe de ellos y se burla de ellos. Porque lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, ningún ser humano lo puede abolir. Lo que Dios dijo así es, el ser humano no lo puede cambiar. Si Dios dice sí, el hombre no lo puede convertir en un no. Y si Dios dice no, el hombre no lo puede convertir en un sí. Es el decreto soberano de Dios. El versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Note, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De qué habló Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. No, el hijo nos es nacido. ¿El hijo de quién? El hijo de Dios. Al cual el Señor llama mi hijo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. A ver, ¿a qué se le parece este versículo 9? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Yo vuelvo y se lo leo y usted me dice de qué se acuerda, con qué lo asocia, con qué lo relaciona. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿De qué se acuerda? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese es el Salmo capítulo 2, versículo 9. ¿De qué se está acordando? Exactamente de qué se acordó. Exactamente con qué lo relacionó. Y la pregunta es para Diva, para Marta León, para Gloria, para Liliana, para Juan Esteban, para Magda y para Germán. Exactamente de qué se acordó, exactamente con qué lo relaciona. Lo relaciona exactamente con Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Muy bien, es la segunda descripción que se hace del hijo varón. Lo primero que se dijo fue que la mujer tuvo un hijo varón. Lo segundo que se dice del hijo es que él regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿De dónde sale eso? Eso sale del Salmo capítulo 2, versículo 9. ¿De quién está hablando el Salmo capítulo 2? Se lo dije hace un ratico. ¿De quién habla el Salmo capítulo 2? El Salmo capítulo 2 habla del Mesías, muy bien, recuerde que es el primer salmo mesiánico, habla de Cristo, muy bien. Se puede decir que es el primer salmo cristiano, o sea, que habla de Cristo, ¿no? Primer salmo que habla del ungido, habla de Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿quién es el hijo varón? Según Juan capítulo 4, versículo 22, según Romanos capítulo 9, versículo 5 y según Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Quién es el que regirá con vara de hierro a todas las naciones según el Salmo capítulo 2 versículo 9? Pues es uno solo. Nombre propio usamos acá. No utilice el título, utilice el nombre propio. Todos estos versículos para que usted caiga en cuenta, para que usted adquiera certeza y convicción, porque de otra manera no hay ninguna clase de certeza y no hay ninguna clase de convicción. Bien, lo tercero que se nos dice de ese hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones es que ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, hágame el favor y vaya ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1.
Versículo 9. Hechos 1:9. Me avisa cuando ya, gracias. Muy bien, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ok, ¿de qué está hablando estos versículos? El versículo 9 dice: habiendo dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, la persona que se menciona ahí habló en el versículo 4. El versículo 4 dijo: oísteis de mí. Habló en el versículo 5. El versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La persona que se menciona en el versículo 9 habló en el versículo 7 y dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y la persona mencionada en el versículo 9 habló en el versículo 8 y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Esa persona habló en el 4, habló en el 5, habló en el 7 y habló en el 8. ¿Quién es la persona que está hablando en el 5, en el 6? Perdón, ¿quién es la persona que está hablando en el 4, en el 5, en el 7 y en el 8? Pues está clarito. ¿Quién está hablando con los discípulos? Son las últimas palabras que se le dan a los discípulos. ¿Quién está hablando con los discípulos? La persona que está hablando con los discípulos, muy bien, pues es Jesús. Es el Señor Jesús. Ahora, habiendo dicho esto, ya que usted cayó en cuenta de cuál es la persona que estaba hablando, pues entonces, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿De qué está hablando? ¿De la ascensión del Señor Jesús o del arrebatamiento del Señor Jesús? El Señor Jesús partió de esta tierra porque fue arrebatado, lo mismo que se le ha prometido a la iglesia, ¿no? Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, note que se fue, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ahí está claro en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Conclusión de quién está hablando: de Jesús. Usted ya había sacado las conclusiones, son conclusiones correctas según el versículo 11, que nos aclara y nos dice clara y directamente que esa persona es Jesús. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, muy bien. Ahora, quiero que note conmigo tres palabras. Primero, la palabra dio, que aparece en el versículo 5. Segundo, la palabra regirá, que aparece en el versículo 5. Tercero, la palabra fue, que aparece en el versículo 5. Esas tres palabras. Primero, la palabra dio. Segundo, la palabra regirá. Y tercero, la palabra fue. Muy bien. La palabra dio, que pertenece a la frase dio a luz. La palabra dio está conjugada ¿en qué verbo? Dio a luz. ¿Está conjugada en qué verbo? Está conjugada en verbo dio a luz. Está conjugada en tiempo dio a luz. La mujer dio a luz. ¿Sí? Está conjugada en tiempo pasado. Eso es tiempo pasado. Tiempo pasado. Pero al fin, ¿qué? ¿Presente, pasado, futuro? ¿Pinochito serás tú? Bien. En segundo lugar, la palabra regirá. La palabra regirá, el término regirá, está conjugado en pasado, presente o futuro. No me va a decir que pasado. Regirá.
¿cierto? Pues futuro. Muy bien. Y la palabra fue, que pertenece a la frase, fue arrebatado, está conjugada ¿en qué tiempo? Pasado, presente, futuro. No me voy a escribir pasado, presente, futuro, a ver cuál de las tres acierta, como por un golpe de suerte. Sino, muy bien, pasado. Pasado. La mujer dio a luz, eso pertenece al pasado. ¿Sí? Ese hijo fue arrebatado, eso pertenece al pasado. Ese mismo hijo regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es lo que dice el versículo. Muy bien. Aquí usted arma todo el panorama, usted arma todo el rompecabezas. La mujer dio a luz. ¿Quién es la mujer? La mujer es Israel. En el pasado, hace aproximadamente 2000 años, más de 2000 años, ¿no? Pero aproximadamente 2000 años, la mujer dio a luz. Cuando habla de dar a luz, se está refiriendo al momento de la encarnación de Jesús en el vientre de una mujer llamada María por decreto divino. Está hablando de la encarnación del Señor Jesús. Cuando dice que fue arrebatado, también tenemos que ubicarnos a 2000 años atrás, aproximadamente el día que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Eso es más o menos unos 33 años después de la encarnación. ¿Por qué 33 años después de la encarnación? Pues porque nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente unos 30 años. Su ministerio demoraría unos 3 años. Quiere decir que nuestro Señor fue asesinado a los 33 años aproximadamente. Y el mismo año en que fue asesinado, ese mismo año se apareció durante 10 días. Se apareció durante 40 días, perdón. Y a los 40 días el Señor ascendió a los cielos o fue llevado al cielo. Eso quiere decir que entre la encarnación y la ascensión de Cristo hay aproximadamente unos 33 años, pero todo eso pertenece al pasado. Solamente una de estas frases pertenece al futuro. La que dice, regirá, eso es futuro, regirá con vara de hierro a todas las naciones. A todas las naciones. Hágame el favor y me regale el nombre del momento escatológico en el cual el Señor Jesucristo viene a la tierra y rige con vara de hierro a todas las naciones. Le voy a dar una pista muy grande. Rige con vara de hierro a todas las naciones durante 1000 años. Ay, se lo acabo yo de decir, por favor. Mucho, el que no responda, le jalamos las orejas. Eso se llama ¿cómo? Ese momento escatológico. Sí, mire, el que no responda le jalamos ya inmediatamente las orejas. Ya, por nombre y apellido. Damos el número de la cédula y damos la dirección donde está viviendo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, muy bien, eso se llama el milenio. Así se llama, el milenio. La encarnación, eso ya pasó. La ascensión de Cristo, eso ya pasó. El milenio, que es el tiempo en el cual el Señor Jesucristo viene en persona y rige con vara de hierro a todas las naciones, eso no ha pasado todavía. Esas tres descripciones se nos dan del hijo de la mujer. ¿Quién es el hijo de la mujer? Vuelvo y le pregunto. Muy bien, excelente. A continuación, salimos nosotros del versículo 5. Salga del versículo 5, por favor. Salga del versículo 5 y ahora ubíquese usted en el versículo 6. Vamos entendiendo poco a poco esto. Versículo 6. Eso es Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice, y la mujer, recuerde que la mujer no es una mujer, la mujer es una señal, la mujer es Israel. Yo vuelvo aquí a escribir en mi cuaderno que la mujer es Israel, porque quizá alguno piense que la mujer es la Virgen María, o la Virgen de Guadalupe, o la Virgen del Perpetuo Socorro, o la Virgen Morena, o la Virgen de las Candilejas, o la Virgen, bueno, cualquier Virgen, y no es la Virgen. Esa mujer es la nación de Israel. La mujer, pregunta, la mujer
¿Con hijo o sin hijo? Ya pasamos por el versículo 5, ¿no? La mujer, ¿con hijo o sin hijo? Ya pasamos por el versículo 5. Hágame el favor y vuelva a leer el versículo 5, gracias, y nos ubicamos. Gracias. La mujer, ¿con hijo o sin hijo? Vuelva a leer el versículo 5, hágame el favor. Vuelva a leer el versículo 5 y responde, ¿la mujer con hijo o sin hijo? Quien está respondiendo que con hijo, ¿por qué está respondiendo que con hijo? Y quien está respondiendo que sin hijo, ¿por qué está respondiendo que sin hijo? Yo solamente estoy preguntando, ¿con hijo o sin hijo? Y ahora dígame, ¿por qué con hijo? O dígame, ¿por qué sin hijo? Entonces, ¿por qué con hijo? ¿O por qué sin hijo? La pregunta es para Diva, Marta León, Gloria Chávez, Liliana Franco, Juan Esteban, Magda Xiomara y Germán. Gracias. Espero su respuesta y claro, las vamos a leer todas. Muy amables. Bueno, tengo 7 personas conectadas y solamente 3 respuestas. Esperemos más respuestas. A ver dónde está la respuesta de Diva. A ver dónde está la respuesta. A ver, ya apareció la respuesta de Marta León, muy bien. La respuesta de Gloria ya está ahí. A ver, ya la respuesta de Liliana también. A ver dónde está la respuesta de Juan Esteban. A ver dónde está la respuesta de Magda Xiomara. A ver dónde está la respuesta de Germán ya había contestado. La respuesta correcta es sin hijo, sin hijo, sin. Alguno dirá, pero no porque el versículo 5 dice que tuvo un hijo. Sí, pero el mismo versículo dice que qué pasó con el hijo. El versículo 5 dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, tuvo un hijo, sí, pero no estamos preguntando si tuvo el hijo o no tuvo el hijo. Entramos al versículo 6 y el versículo 6 nos dice, la mujer huyó al desierto. La pregunta es, ¿huyó al desierto con el hijo o sin el hijo? Usted responde, sin el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, el hijo ascendió al cielo. No fue la mujer al desierto con el hijo. Muy bien. Y la mujer huyó al desierto. Otra vez le pregunto, ¿quién es la mujer? Ninguno se imagina una mujer corriendo. No, no es una mujer corriendo. La mujer es... Y es necesario repetir, recalcar para que la imagen correcta se grabe en la cabeza. La nación de Israel. Entonces cuando dice que la mujer huyó al desierto, se está refiriendo a toda una nación que sale corriendo al desierto. No, toda una nación que sale corriendo al desierto. Muy bien. Donde tiene lugar preparado por Dios, note, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, aquí hay datos bien interesantes. En primer lugar, se nos dice que la mujer huyó. O sea, la mujer no se fue de vacaciones al desierto. La mujer no se fue por voluntad propia al desierto. La mujer huyó al desierto. Si dice que huyó al desierto, ¿qué está diciendo? ¿Qué implica la palabra huyó? Huyó significa, lo que usted diga yo lo escribo. Significa que salió corriendo. Bien. Huyó significa exacto, huyó significa que la sacaron. Huyó significa
que había temor. Bien, Germán. Huyó significa que salió corriendo, fue para escapar. Muy bien. Huyó significa, ya dijeron que la sacaron corriendo. Huyó significa huyó, escapó, pies en polvorosa, hágale rapidito. Huyó quiere decir que estaba en peligro, huyó quiere decir que estaba amenazada, huyó quiere decir que si no se vuela la matan. Aquí nos encontramos con la nación de Israel en un episodio en el cual ella está huyendo y dice que tiene que huir y tiene que esconderse durante 1260 días. Hágame el favor y me convierta en 1260 días a meses. Eso ya lo habíamos hecho un montón de tiempo, un montón de veces atrás. Hágame el favor y me convierta en 1260 días en meses. Esto ya lo habíamos hecho. Ya habíamos pasado por ahí. Cuando estábamos mirando las trompetas lo vimos. Ojalá que sea rápido. Meses, 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 meses. 42 meses. Gracias. Hágame el favor y me convierte 42 meses en años. Ya lo habíamos hecho también. En el mismo contexto en donde hablábamos de 1260 días, hablábamos de 42 meses y hablábamos de... Y hablábamos de 3 años y medio. Muy bien, hablamos de 3 años y medio. Entonces, 1260 días es lo mismo que 42 meses es lo mismo que 3 años y medio. Aquí, dice que la mujer salió corriendo y tiene que esconderse en el desierto durante 1260 días. La mujer salió corriendo, tiene que esconderse en el desierto durante 42 meses. La mujer salió corriendo y tiene que esconderse en el desierto durante 3 años y medio. La sacaron corriendo. Pregunta, ¿quién la sacó corriendo? Esa es la primera pregunta. ¿Quién la sacó corriendo? ¿Quién la sacó corriendo? Sí, no. O sea, sí, pero es lo segundo que usted tiene que responder. No, sí, pero es lo segundo que usted tiene que responder. Porque estamos en Apocalipsis capítulo 12, mis estimados hermanos en Cristo. Y estamos viendo las figuras de Apocalipsis. Gracias, Juan Esteban, muy bien. La saca corriendo. El gran dragón. El que quería tragarse al hijo, pero no pudo, ¿se acuerda? Entonces, como no pudo tragarse al hijo, porque ¿quién se puede tragar al hijo? Nadie. Entonces, como no se puede tragar al hijo, entonces quiere tragarse a la mujer. La saca corriendo el gran dragón. ¿Me repite, por favor, quién es el gran dragón que es que se me olvidó? Gracias. Arañas. Ok, listo. El gran dragón es Satanás. El gran dragón es Satanás. Ese es el gran dragón. Muy bien. Ahora, quiere decir que el gran dragón vino con, como nos lo enseña la mitología, como con cachos, como con cola, como con barba, como pintado de rojo, como con un tridente en la mano y le hizo bu a la mujer y le sacó corriendo. No, porque el gran dragón Satanás utiliza sus herramientas, sus instrumentos. Ahora sí la pregunta. ¿Cuál es la herramienta que el gran dragón utiliza para sacar corriendo a punta de amenazas de muerte a la mujer? La herramienta es, ahora sí, el anticristo. Muy bien. El anticristo. Si quieres saber más del anticristo, pues cuando lleguemos al capítulo 13. O sea, ya casi. Hoy no, pero ya casi. Vamos a llegar allá. La mujer huyó al desierto. Muy bien, pregunta, ¿qué hay en un desierto? Y es que en un desierto no hay nada. ¿Alguna de ustedes se ha encontrado en una situación de desierto? Puede ser rodeado de muchas personas, puede ser rodeado de mucha opulencia, pero usted se siente en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? En un desierto hay sequedad, en un desierto hay calor, en un desierto hay hambre, en un desierto hay sed, en un desierto
hay necesidad, en un desierto no hay reposo, en un desierto no hay descanso, ¿sí? O sea, un desierto es una cosa invivible. Ahí no se puede vivir, ahí no se puede habitar, no. Salir huyendo al desierto es un suicidio. ¿No sabe qué es peor entonces? Si que el anticristo me mate, o no me mató, yo salí corriendo, pero me metí en un desierto. Porque si no lo mata el anticristo, termina matándole el desierto. ¿Me estoy haciendo entender? Si no lo mata el anticristo, lo mata el desierto. A menos que, mira lo que dice el versículo, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. A menos que en medio de ese desierto alguien se aparezca en su misericordia y en su gracia y la sustente. ¿Quién? Dios. El desierto es un lugar terrible, pero si Dios está conmigo en el desierto, póngale algo ahí, por favor. El desierto es un lugar terrible, pero si Dios está conmigo en el desierto, ¿quién contra mí? Muy bien. Si Dios está conmigo en el desierto, sí, es una situación de desierto, porque usted mira para un lado, no hay fruto, mira para el otro, no hay fruto, ninguna puerta se abre, todo se queda, todo se acaba, hay sed, hay hambre, hay necesidad, nada pasa, nada surge, nada ocurre. Es más, mucho cuidado donde pone sus pies, una arena movediza, mucho cuidado donde pone sus pies, un alacrán, mucho cuidado donde pone sus pies, una serpiente, mucho cuidado donde ponen sus pies, un chacal, algún bicho, alguna cosa, el sol, el frío, cualquier cosa lo puede acechar y lo puede matar. Pero si Dios está conmigo en medio del desierto, no hay hambre que pueda contra mí, no hay sed que pueda contra mí. Si Dios está conmigo en el desierto, no hay necesidad que pueda contra mí, ni víbora, ni alacrán, ni animal, ni bicho. No hay sol que pueda contra mí, no hay frío que pueda contra mí, no hay nada tramado por el enemigo que pueda contra mí. Si Dios está conmigo en el desierto. Qué impresionante. Lo que también podemos decir aquí es que la mujer está en el desierto porque no tiene al hijo. ¿Cómo así que la mujer no tiene al hijo? Es que estamos hablando de una nación que no tiene al hijo. Estamos hablando de una nación que no cree en Jesucristo. No cree en Jesucristo, el anticristo la saca corriendo, pero Dios en su infinita misericordia, porque no hay otra razón para entender el por qué Dios ayuda a esta nación que ha negado a su hijo, porque Dios es muy misericordioso, ya que se encuentra en el desierto sin el hijo. Nótelo, entiéndalo. Pero por su misericordia y por su gracia infinitas, entonces Dios prepara un lugar en el desierto. Mire, prepara, Dios todo lo prepara, Dios nada improvisa, nada lo toma por sorpresa. Ay, este llegó y ahora yo qué voy a hacer. No, a uno el que le pasa que le toca echarle más agua a la sopa para rendir la sopa, a ver si uno puede servir otro plato, porque nos llegó de improviso la visita. Pero a Dios no le llega de improviso nada ni nadie. O sea, Dios todo lo tiene calculado milimétricamente. Ese es Dios, ese es el Señor. Y dice a continuación, tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. Note que no es Dios el que la sustenta, porque dice allí la sustenten, no dice allí Dios la sustentará, sino que Dios la sustenta a través de sus herramientas o a través de sus instrumentos. Así como el gran dragón tiene instrumentos para sacar corriendo a la mujer, también Dios tiene instrumentos para sustentar a la mujer. ¿Qué instrumentos? Usted lo va a entender más adelante. Pero lo que podemos entender es lo siguiente, mire. Cuando se llegue a la mitad de la gran tribulación y el anticristo vaya a Jerusalén y el anticristo profane el templo y diga aquí solamente se puede adorar a un Dios y ese soy yo, la nación de Israel no tiene nada que hacer en Jerusalén. Serán sacados, o se van o se mueren. Son sacados y son expulsados al desierto. La idea es que allá los mate el sol, los mate el frío, los mate lo que está en el desierto. Pero no los matan. ¿Por qué? Porque Dios los sustenta y Dios pone a unos aliados suyos, herramientas suyas, instrumentos suyos, para que sustenten y ayuden a la nación de Israel. Qué impresionante. Yo estoy en medio del desierto, nada pasa, nada ocurre, ninguna puerta se abre, pero el Señor es tan bueno que pone a sus instrumentos ahí.
ahí los pone, para que yo en medio del desierto y me suplan y me surtan y me ayuden y me den y me acompañen y no me dejen morir. Para que allí la sustenten por 1260 días, eso quiere decir hasta el final de los 7 años de la gran tribulación. Si quiere saber usted qué va a pasar con esa mujer de ahí en adelante y cuáles son los acontecimientos relacionados con esto, no se puede perder la próxima clase. Bendito Dios, alabado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, por este conocimiento tan magnífico que tú nos das y que nos permites entender. Te doy gracias, mi Señor, por la conexión de cada una de las personas, mi Dios, a las cuales tú les dispusiste el corazón, el alma, la voluntad. Te pido, Señor Dios, que este conocimiento no se quede en nosotros, sino que a través de nosotros este conocimiento se extienda y vaya por todo el mundo hasta lo último de la tierra. Entrego esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.